merecíamos por nuestro pecado. Eso lo sabemos. Entonces, cuando Él regrese, Cristo, en su segunda venida, va a deshacer muchas manifestaciones de la maldición que ha existido desde Adán, y posteriormente Él quitará totalmente todos los aspectos que cubría la maldición, que eso pues ya sería cuando comience la segunda eternidad, ya después del reino milenial de Jesucristo en la tierra. Entonces notemos que Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22, pues dice que toda la creación espera con ardiente anhelo y deseo ese momento en donde pues Jesucristo va a arreglar ya todas las cosas. También es importante notar, en este caso, si hablamos en el contexto de cómo el cine y la televisión, que ha explotado mucho esto de los extraterrestres, bueno, pues hablando en este contexto que estamos mencionando aquí, es importante ver que Cristo vino a la tierra a morir por la raza humana y que Él murió solo una vez. Lo dice en Hebreos 7:27. O sea, Cristo vino a morir por su creación que estaba perdida, que es hecha a imagen y semejanza suya, o sea, nosotros. Ahora, resumiendo estas verdades, podemos llegar a la conclusión, y aquí, tomando de forma inicial en nuestro programa la perspectiva bíblica, podemos llegar a la conclusión de que Dios creó la tierra y la raza humana como entonces algo único. Toda la creación sufre como resultado de la caída del hombre, o sea, Cristo vino a la tierra a ofrecerse Él mismo una sola vez para pagar nuestros pecados. O sea que no solo los creyentes serán liberados, sino también toda la creación con ellos. Es bien importante tomar esta perspectiva bíblica. Si dice entonces que toda la creación sufre, significa que cualquier vida, aparte de la terrestre, también está sufriendo en el universo por causa del pecado de la humanidad. Si es que pues en función del argumento existen seres morales en otros planetas, entonces también ellos estuvieran sufriendo. Si no ahora, entonces algún día sufrirán, cuando la palabra dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como lo dice en 2 de Pedro 3:10. Si ellos jamás han pecado, entonces sería injusto que Dios los castigara, pero si han pecado y Cristo pudo morir solo una vez, lo cual hizo en la tierra, pues entonces quiere decir que ellos entonces serían abandonados en su pecado, lo cual es en contra del carácter de Dios, o sea, no va de acuerdo a como Dios es. Entonces esto nos deja como una paradoja sin solución, a menos que por supuesto no existan seres morales fuera del campo terrestre o fuera de la tierra. De la forma de vida en otros planetas que no son morales ni racionales, entonces vendrían preguntas como por ejemplo, ¿podrían las algas o aún los perros o los gatos estar presentes en planetas desconocidos? Si así fuera, no dañaría la veracidad del texto bíblico o de esta lógica bíblica que acabamos de mencionar, pero ciertamente plantearía una problemática cuando se tratara de responder preguntas como por ejemplo, si la creación sufre, ¿qué propósito tendría Dios en crear sufrimientos a criaturas no morales ni racionales en planetas distantes? O sea, si nos vamos a la Biblia de lleno, la realidad es que no nos da razones para creer que hay vida en alguna otra parte del universo. De hecho, la Biblia da muchas razones clave por lo que esto pues no puede ser, ¿verdad? Fuera pues obviamente de plantas y estas cositas. Sí, hay muchas cosas extrañas e inexplicables que suceden, sin embargo, esta no es razón para atribuirle este fenómeno de extraterrestres o ovnis, por lo menos en el contexto que la gente piensa o en el contexto que las películas nos muestran. Si existe una causa explicable para estos supuestos eventos, pues lo que sabemos nosotros es que sería más de carácter espiritual y más específicamente
lo que podemos decir, bueno, muchas cosas que tienen que ver con el engaño del enemigo. Entonces, pues, el asunto de esto es que si nosotros hoy en día hemos evolucionado en tecnología, pues un poquito más que hace unas décadas atrás, entonces, ¿cuánto desde hace rato, por así decirlo, no se sabe el enemigo? Y obviamente, ¿cuánto de tecnología no sabe Dios? Obviamente, pues lo sabe. ¿Puede el enemigo usar de herramienta la tecnología para causar también quizás, pues obviamente, este engaño? Bueno, podemos tomar en la lógica que sí. Pero en el año de 1995 viene y sale a la luz un supuesto video real de una autopsia extraterrestre. Vamos a ver estas fotos a continuación. Bueno, la realidad es que esto fue viral en su tiempo sobre una supuesta autopsia que se le hizo a un extraterrestre. Son exactamente las mismas fotos ahí, en donde usted puede ver ahí, pues en ese collage frente a la pantalla de su televisor. Eso supuestamente era la autopsia de un ser alienígena que supuestamente había sido capturado tras sufrir un accidente en su nave. La fecha de origen de la película supuestamente era en el año de 1947, por lo que el extraterrestre debía de ser, supuestamente por lo que se quería dar a entender, era que ese extraterrestre debía de ser del incidente en Roswell, que fue muy mencionado. Entonces realmente este es un video tan falso como desagradable, y precisamente si hablamos de su historia, fue sacado a la luz por Ray Santilli como auténtico. Esta persona aseguraba que encontró accidentalmente esta cinta y que estaba en posesión de una cámara del ejército, y supuestamente él se la compró. La cinta causó sensación en estos círculos fanáticos de los extraterrestres y de los UFOs, o objetos voladores no identificados, por sus siglas en español conocido como OVNI, y esto se hizo muy popular. Realmente la cinta es una falsificación dirigida por Spyros Mellari, que contrató a un grupo de especialistas en efectos especiales y colaboradores para participar, ¿verdad?, en esta grabación. Entonces, el caso pues de uno de estos especialistas fue una persona de nombre John Humphreys, un escultor que trabajaba haciendo efectos especiales para la televisión, y el muñeco era una figura de látex en la que se tomó, ¿verdad?, al hijo de esta persona de 10 años para hacer entonces el molde, y la figura se rellenó con vísceras de cordero y la cabeza de sesos de cordero y cerdo. Se salieron, pues en este caso se hicieron unos trajes anticontaminación y ellos pues empezaron a grabar. Después de finalizar la grabación, se dividió el muñeco en varias partes, se cortó en trozos pequeños y se tiró a la basura en varias bolsas en diferentes puntos, y todos los que intervinieron aquí firmaron un acuerdo de confidencialidad. Entonces Santilli le había asegurado al resto del equipo que en corto plazo de tiempo supuestamente le diría la verdad al público, pero estaba obteniendo bastante dinero interviniendo en espacios de televisión y conferencia, por lo que se fue volviendo, por así decirlo, un poquito avaricioso o greedy. Entonces, en el año 2006 fue cuando él mismo estrena una película en la que contaba cómo se hizo todo el montaje, y de paso se llevaba otro montón de dinero. Y los que creyeron la historia se quedaron literal y merecidamente con cara de tonto, o sea que le tomaron el pelo. Bueno, si hablamos sobre este tema, es bien importante que pues mencionemos un poco de lo que ha venido a traer el cine. Por lo menos en este caso, pues se sabe que el cine siempre es un medio que se usa, por así decir, para preparar, o sea, para adaptar a la gente antes de que las cosas sucedan. Muchas veces se utiliza como una herramienta, ¿verdad?, por su alcance, podemos decirlo así, a las masas tan poderoso. Bueno, un ejemplo de esto viene a ser las continuas películas que Hollywood comenzó a sacar a finales de los años 90, ¿verdad?, sobre el caso del fin del mundo,
que había pues muchas profecías falsas y especulaciones también de que el mundo se acabaría en el año 2000. Una profecía tenía que ver con el caso de Nostradamus. Por ejemplo, para el 2001, los ataques terroristas del 11 de septiembre, después de ahí comenzaron a salir muchas películas de guerra que adaptaban y motivaban a la juventud, ¿verdad?, a servir al ejército. Pero aquí, ya hablando en el tema esto de los extraterrestres, pues en este caso, lo que podemos comparar con respecto a esto es que muchos han testificado haber visto naves o platillos voladores y haber tenido experiencias con estos supuestos seres de otros mundos, de los cuales se ha hecho un vasto número de películas y series de televisión. La que usted puede ver ahí, bueno, es muy famosa, que fue el caso pues de E.T., pero si hablamos un poco más del asunto, en el año de 1982, una persona de nombre Michael London del periódico Los Angeles Times reunió un grupo de 8 personas con experiencia en encuentros con supuestos platillos voladores y extraterrestres para una presentación especial de esta conocida película llamada E.T. de Steven Spielberg. Este grupo de personas estableció que se trataba de una película real y no de un romance, y que además era parte de un supuesto proceso de preparación para la llegada de extraterrestres a la Tierra, y que la película era un medio para invitar a la gente a tener menos temor a lo paranormal, y que por supuesto los niños eran el lugar para empezar, porque supuestamente todo se estaba haciendo por medio y a través de ellos. El caso de las películas es que estos seres son descritos como idénticos a nosotros en muchos aspectos, pero pues más inteligentes y más avanzados en tecnología. En unas películas se les presenta como seres bélicos, en otras como seres que solo buscan la paz, que buscan enseñarnos y que se preocupan por nuestros intereses. Bueno, es obvio que el enemigo también, pues como veníamos diciendo, conoce la tecnología, pues tiene una capacidad superior a nosotros, aún siendo un ser caído. Lo curioso es que estos extraterrestres utilizan, en el caso pues de los que alegan tener experiencias con ellos, utilizan terminología normal de la nueva era, siempre que se comunican con las personas que supuestamente eligen, diciendo según testimonios que son maestros ascendidos de jerarquía y que están preparando o se están preparando para intervenir en la historia mundial, para conducir al ser humano a un nivel más amplio de conciencia. Entonces es aterrante el hecho de que algunas personas con esta experiencia testifiquen que estos extraterrestres supuestamente seleccionarán a un ser humano que le otorgarán poderes y conocimientos sobrehumanos, y que supuestamente este hombre conducirá a un gobierno y a una paz mundial. O sea, ¿qué es lo que le suena a usted esto de lo que ya la Biblia habla en las profecías? Y ahí usted puede ver en el caso de esta portada de la revista Popular Mechanics o Mecánica Popular, que habla en uno de sus encabezados, dice ahí, cuando los ovnis lleguen. O sea que es como que preparando para la llegada de esto. Entonces pues el caso es que se puede ver también una coincidencia entre lo que dicen los supuestos estos espíritus guías que alegan tener los escritores de la nueva era, que supuestamente pues quieren redirigir todo hacia un nuevo orden mundial, y en el caso pues de la nueva era, que también busca abolir todo gobierno establecido, igual que los extraterrestres, según testifican la mayoría de las personas que supuestamente han tenido esta experiencia. Entonces el asunto es que hay muchas pruebas de que todas las personas que reclaman haber tenido algún tipo de experiencia de este tipo siempre han tenido conexión previa, sea con la metafísica, con el satanismo, con la brujería, etcétera. Bueno, no es algo fuera de lo común. Entonces, lo que yo quiero que usted vea ahí, que todavía llama más la atención, bueno, es que hay gente que dice que es que en la Biblia se habla sobre los extraterrestres, o más bien dicho, que en la Biblia hay relatos que hablan sobre ovnis. Entonces, lo que usted puede ver ahí es un boceto artístico
que representa una supuesta nave espacial que, según dicen, vio el profeta Ezequiel, de acuerdo a una interpretación que hizo una persona de nombre Joseph Blumrich sobre un pasaje del Antiguo Testamento, ahí en Ezequiel, en el capítulo 1, sobre la visión de la gloria divina. Esta persona, Blumrich, él era ingeniero aeronáutico y mecánico y jefe de la rama avanzada del desarrollo estructural de la NASA. Él participa en el diseño de Saturno V o Saturno 5 y del transbordador espacial, entre otros muchos proyectos, y él pues da una explicación de acuerdo, ¿verdad?, a lo que él puede leer en la Biblia, en Ezequiel, y él dice, y esto es lo que dice él, dice: resulta una extraordinaria descripción que hace el profeta Ezequiel de una nave girando sobre sí misma. Él menciona claramente que se revolvía dentro de sí misma, da detalle además del intenso resplandor que emitía el artefacto, así como también hace mención del material del que estaba hecha la nave. Menciona sobre un metal brillante que lograba verse en medio del resplandor. Entonces, esta persona sigue y dice, en el versículo 5, Ezequiel, como cualquier ciudadano de su época, no había tenido en su vida ocasión de ver un aparato automático. Imaginémoslo pues viendo un aparato de que sin media intervención humana alguna surgen de repente 4 artefactos. Al desplegarse de estos, el profeta cree ver invisiblemente seres o inevitablemente seres animados, seres vivos que se mueven por sí solos, y al adoptar esto la forma vertical, que es la que se asume, ¿verdad?, las compara con animales, según dice él, de forma vagamente humana. Entonces sigue él testificando y dice: por otra parte, Ezequiel conoce únicamente la tracción animal para cualquier tipo rudimentario de vehículo. Entonces, al interpretar la visión que tuvo como vehículo de Yahvé, como carro de Yahvé, el tren de aterrizaje se convierte automáticamente para él en los animales que tiran del carro. Y bueno, él tiene una descripción ahí desde su punto de vista, ¿verdad? Y en donde supuestamente se menciona que la Biblia habla sobre estos platillos voladores. Bueno, yo lo que sé es que de esos 4 seres vivientes, también más adelante en el Apocalipsis se habla. Pero pues esta es la perspectiva de esta persona, Joseph Blumrich. O sea, él trata de hacer un boceto de eso que lee, pues obviamente en el caso de Ezequiel. Y es pues para que usted compare y vea lo que dicen algunos, ¿verdad?, en el campo secular sobre esto. Pero es bueno también saber de dónde es que viene, o esto de lo que se conoce como las abducciones. Según la Real Academia de la Lengua Española, una abducción es el supuesto secuestro de seres humanos llevados a cabo por criaturas extraterrestres con el objeto de someterlos a experimentos diversos en el interior de sus naves espaciales. Aunque el empleo de la expresión supuesto dejen claro que no se está avalando la verdad de tales reportes, sencillamente pues la sola incorporación del vocablo es signo de la amplitud de dicha idea, ¿verdad?, que ha alcanzado en el caso de la cultura contemporánea. O sea que pues no es que es algo que ha sido, por así decirlo, 100% pues puesto como verídico. Si nosotros pues hablamos un poco más sobre todo esto, pues habría que mencionar lo que se conoce como los falsos recuerdos, y es que en el caso de los recuerdos, según dicen pues las personas de los falsos recuerdos, según dicen los más escépticos, se tratan de recuerdos que ofrecen una versión distorsionada o una experiencia realidad, o una experiencia real o de la realidad, o una fabulación a partir de una experiencia que es imaginada, y muchos de ellos confunden o mezclan acontecimientos que se guardan en la memoria y pudieron haber ocurrido, ¿verdad?, en diferentes momentos. Lo que podemos ver, ¿verdad?, ya en el caso, ¿verdad?, de la historia,
es el avistamiento, por lo menos de lo que podemos decir en el caso de Egipto, en el avistamiento en la historia, sobre estos objetos que en el caso pues en el antiguo Egipto se vieron como 3 bolas de fuego, ¿verdad? Que venían subiendo, que pues es un poquito de la historia, pues se puede conocer. O en el caso, ¿verdad?, en la antigua Roma, que se conocen también como avistamientos que han habido, pues, de extrañas situaciones en el cielo. Pero, para ser más específico, bueno, la historia comienza con el presunto avistamiento en la atmósfera terrestre de objetos voladores no identificados. Existen algunos antecedentes en estas épocas remotas. Bueno, la que usted puede ver ahí en esa ilustración es en una época bien remota en la humanidad, que es un texto, ¿verdad? Basada en un texto redactado alrededor del año 1450 a.C., bajo el reinado del faraón Tumosis III, el cual menciona la aparición en Egipto de un misterioso conjunto de círculos de fuego más brillantes que el sol durante varios días. Ya ahora, para el 99 después de Cristo, el autor romano Julio Obsecuente dijo haber visto un objeto redondo como un globo que cruzaba la bóveda celeste de occidente a oriente. Y bueno, descripciones semejantes o parecidas se han dado alrededor de toda la historia, en las diferentes culturas y en las diferentes épocas, por lo menos en el caso de Japón, Alemania, etcétera. O sea que han sido varios avistamientos diferentes de, por así decirlo, señales extrañas en el cielo. Es obviamente que esto de las señales en el cielo iba a ser algo, por así decirlo, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Entonces, en este caso, de estos supuestos encuentros cercanos, quienes creen en que los ovnis emplean la noción de encuentro cercano, pues ellos establecen, ¿verdad?, varios tipos de encuentros clasificados de acuerdo con la proximidad y el carácter del contacto. O sea, por ejemplo, primer tipo, que consiste en ver uno o varios objetos aéreos no identificados, como platillos voladores, luces extrañas, artefactos que no se les puede atribuir, ¿verdad?, a la ingeniería humana. Está el caso, ¿verdad?, el segundo tipo, que es la observación de la evidencia física de una vista extraterrestre a nuestro planeta, huellas de pisada, calor, radiación, daños al terreno. Está el tercer tipo, que consiste en ver a uno o más ocupantes de naves terrestres, lo que llaman el cuarto tipo, que abarca las abducciones de seres humanos, y el quinto tipo, que se trata de contactos con entidades extraterrestres establecidos de forma voluntaria y proactiva por los seres humanos. Esto de los medios seculares y los extraterrestres, bueno, inclusive cuando usted estudia telecomunicaciones o todo lo que tenga que ver con esto, pues usted va a ver el caso real en los Estados Unidos de América de Orson Welles. En este caso, esto pues sucedió, ¿verdad?, hace un tiempo en los Estados Unidos de América, con una transmisión radiofónica en donde él pues lo que hacía era una adaptación de una novela que se llamaba La Guerra de los Mundos, y él pues transmitió en ese programa radial, pues en este caso un boletín de prensa, como que fuera real que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra. Pues obviamente, para ser más específico, él pues dio ciertos alarmantes boletines de prensa que se difundió, ¿verdad?, del 30 de octubre de 1938, podemos decir como que fuera una especie de Halloween, y a lo largo de 55 minutos produjo un episodio de histeria colectiva que movilizó a más de 1.7 millones de personas de Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, y muchos de ellos llamaron a la policía e incluso abandonaron sus casas por miedo a los marcianos, o sea, por miedo a estos extraterrestres. Entonces, hasta varios astrónomos de la Universidad de Princeton se habían trasladado a New Jersey para observar de cerca el supuesto meteorito que, de acuerdo a esta radionovela que él iba narrando, pues había supuestamente comenzado entonces con esta invasión.
Entonces Hitler considera que este delirio multitudinario era una prueba de decadencia y corrupción absoluta de la democracia. O sea, se aprovechó también pues para él hablar sobre su odio y su dictadura, etcétera, en el caso de Hitler. Pero que ahí lo que podemos ver es el caso de la histeria colectiva y la forma en la que se ha usado, ¿verdad?, para o de lo que pues han venido a ser las consecuencias en el caso pues de haber puesto esa radionovela como que fuera real. Bueno, y provocó una histeria colectiva. Entonces pues estos relatos de abducciones, la realidad es que, por así decirlo, esta fiebre sube de temperatura en los años 50, y lo que pasa es que a partir de noviembre de 1961 se empezó a escribir los detalles de lo que había ocurrido, ¿verdad?, de acuerdo a ciertas experiencias, etcétera, y entonces comenzaron de forma inmediata a haber más supuestos testimonios sobre extraterrestres, sobre ovnis, sobre supuestas abducciones. Pero la realidad es que pues aquí lo que nosotros vemos es una teoría que viene pues arrastrando de la nueva era e ideologías que ya estas personas que supuestamente pues ahora experimentan estas abducciones pues comienzan a tener. Ahora, de lo que nos hablan un poquito, lo que nos dicen un poco los expertos sobre todo esto, sobre el caso pues de la personalidad esquizotípica, es que de acuerdo a una corriente de especialistas, quienes dicen haber sido abducidos también presentan rasgos prototipos de trastorno mental conocidos como personalidad esquizotípica. O sea, a grandes rasgos, esta se define como un trastorno psiquiátrico caracterizado por deficiencia en las relaciones interpersonales y una acentuada perturbación de los patrones de pensamiento, apariencia y conducta, y aunque no son esquizofrénicos, los pacientes pueden estar perturbados y manifestar un comportamiento extraño con preocupaciones o miedos poco comunes, como ser, por ejemplo, víctimas de una conspiración, estar vigilados por el gobierno, ser secuestrados por extraterrestres, y sus creencias en la brujería y en los seres de otros planetas llega a ser tan acentuada que dificultan su trato con las demás personas. Entonces, lo que llama la atención sobre esta personalidad esquizotípica de supuesta gente que ha sido abducida es también este tipo de creencia. O sea, lo que estamos hablando es de una puerta abierta, ¿verdad?, que hay ya en el campo espiritual al enemigo. Como resultado de todo esto, pues ellos usan un lenguaje enrarecido y les es difícil manifestar sus sentimientos. Y esto pues es bien importante que nosotros mencionemos pues a la hora de estar dando peso a cuántos testimonios y a cuántas cosas hay. Yo no digo que hay testimonios, ¿verdad?, en el caso del ambiente espiritual, pero si decimos algo que tenga que ver con extraterrestre, bueno, tiene que ver con algo fuera de la atmósfera terrestre. La palabra habla inclusive sobre, pues si lo vamos a dar en el peso del campo de la guerra espiritual, sobre las potestades que hay en los aires, sobre los huestes de maldad en las regiones celestes, y en un pasaje profético del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, se nos habla sobre una batalla futura que ve el apóstol Juan entre el arcángel Miguel y los ejércitos del cielo, y pues todos esos potestades que hay en el espacio exterior y caen sobre la tierra en los días de gran tribulación. Entonces, pues hemos venido dando peso a nuestro programa, todo lo bíblico, los testimonios de los expertos, cosas que han venido pasando, ¿verdad?, para entonces poder analizar un poquito más fuera de lo que el cine muestra y fuera de lo que muestra la ciencia ficción, sobre lo que es la realidad pues de la creación de Dios y qué es lo que nos dice entonces la Biblia.